Buenas noches. El día de hoy vamos a revisar las guías de manejo para hernia inguinal. En la Sociedad Europea de Hernia hay tres guías para el manejo de hernia inguinal, una del 2023, una del 2014 y una del 2009. Vamos a revisar solamente las últimas dos como para ver qué era lo que había y qué es lo nuevo, debido a que pues la última en el 2009 pues no le veo mucha utilidad sobre su revisión. Entonces, la guía empieza haciendo una introducción. Menciona que la primera guía fue publicada en el año 2009, incluye toda la evidencia disponible hasta el año 2007. Sin embargo, pues esta información expiró en el año 2012, por lo cual pues fue el motivo de realizar la actualización de esta guía. También menciona que todas las guías médicas a nivel mundial tienen como objetivo permitir la actualización continua del saber médico para los profesionales que se dedican a los diferentes campos de la salud, y esta guía pues no es la excepción. Dentro de la metodología pues usaron el ranking del Centro Oxford para la medicina basada en la evidencia. Este ranking fue actualizado en el año 2012, pero pues los niveles de evidencia no cambiaron, por lo cual tampoco hubo necesidad de cambiar esta guía. Se buscó toda la literatura con nivel de evidencia 1A y 1B, según este ranking, desde mayo del 2008 a junio del 2010, y todo lo que se recopiló fue discutido por los miembros de trabajo en Bélgica en junio del 2010 durante 2 días. También menciona que para la realización de esta guía hubo una financiación de Ethicon, pero pues no tuvo esta empresa influencia directa o indirecta en la metodología o el contenido de la guía. Vamos a hacer una revisión rápida para enfocarnos más bien en el próximo video en la revisión de la guía del 2023. Entonces, la verdad esta guía es muy sencilla en el sentido de que va dando puntos, da las recomendaciones y el porqué, y de esta forma vamos a hacer esta presentación. Entonces las recomendaciones empiezan con las indicaciones de tratamiento. Entonces, previamente se consideraba que el watchful waiting, que es como una terapia solamente con observación y vigilancia de las hernias inguinales, se consideraba como una opción aceptable para hombres con síntomas mínimos o con personas que fueran asintomáticas, pero un estudio de seguimiento, en un ensayo clínico letalizado, encontró que estos pacientes que se daban en esta forma de tratamiento, hasta en un 72%, tenían, digamos, cirugía a los 7.5 años debido a dolor sobre todo. Entonces, la guía hace una nueva recomendación y dice que se debe considerar esta estrategia en hombres mayores, por lo general mayores a 70 años, o en presencia de una comorbilidad mayor, ya no para todos los pacientes asintomáticos, sobre todo hombres. Luego empieza con el tratamiento quirúrgico, donde va a tener varios puntos. Lo primero es el tipo de técnica quirúrgica a utilizar. Dice que se evaluaron 2 metaanálisis nuevos, entre los cuales se evidenció que la curva de aprendizaje para la cirugía endoscópica o laparoscópica es mucho más pronunciada, especialmente cuando se utiliza la técnica totalmente extraperitoneal. Y pues estos dos estudios no hicieron un gran cambio en lo que ya se había dicho, que era que tanto la técnica Lichtenstein vía abierta como la técnica laparoscópica, digamos que están indicadas para un paciente con hernia inguinal unilateral no complicada. Con respecto al tipo de malla, la mayoría de los estudios desafortunadamente tienen seguimiento un año más, y solamente 2 estudios realizaron un seguimiento más de 4 años a los pacientes. Hablan de la técnica plug and patch, que es prácticamente un cono, y el Prolene Hernia System, que es el PHS, y menciona que estas dos técnicas no mostraron un beneficio con respecto a la técnica de Lichtenstein, digamos, tradicional, por lo cual la guía recomienda pues que se prefiera la técnica de Lichtenstein, pero no descarta que el PHS y el plug and patch pueda ser una técnica alternativa en algunos pacientes seleccionados. Posteriormente habla sobre, digamos, qué hacer con los pacientes que tuvieron una recurrencia después de una cirugía abierta, en este caso Lichtenstein, y digamos que los estudios mencionaron que, o los estudios después del año 2012 mencionaron que los procedimientos endoscópicos o laparoscópicos, cuando se realizan después de que se ha recurrido un procedimiento vía abierta anterior,
digamos que terminan en menos dolor postquirúrgico, una recuperación más rápida y también menos aparición de dolor crónico, por lo cual en caso de una recurrencia de una cirugía por vía anterior, en este caso Liechtenstein, que es lo que está recomendado, se debe preferir un abordaje posterior para evitar pues estos o para favorecer estos desenlaces que digamos que tienen un mejor pronóstico con respecto a volver a intentar una técnica de Liechtenstein sobre un campo ya operado, fibrótico, con de pronto elementos de difícil identificación y que pueden predisponer a mayor lesión nerviosa y dolor crónico, ¿no? Con respecto a materiales reducidos, llámese materiales reducidos como mallas ligeras y mallas macroporosas, menciona que hay algunos estudios en los cuales se evidenció algunas ventajas con respecto a lo que es el dolor crónico y la sensación de cuerpo extraño, sobre todo en los primeros 5 años después de la cirugía cuando es por vía abierta. Sin embargo, después de este tiempo ya no hubo diferencia en lo que es la severidad, o más bien no hubo diferencia en general en lo que es la severidad del dolor crónico. Y tampoco hasta ese momento se había demostrado una diferencia o una ventaja de estas mallas sobre las pesadas en lo que es la reparación por métodos endoscópicos y o laparoscópicos. Entonces la recomendación que hace la guía es que se debe utilizar una malla ligera macroporosa lo define como con poros mayores a 1000 micrómetros, perdón, en pacientes con reparación abierta, en este caso tipo Liechtenstein, ¿no? Con respecto a las técnicas de fijación, entonces menciona que hay fijación traumática, como la que se hace a través de puntos de sutura, a través de tackers, a través de grapas, y también hay formas de fijar la malla de forma atraumática, como a través de sellantes de fibrina o de pegantes o gomas. Digamos que lo que dice es que la fijación traumática de la malla, sobre todo con materiales no absorbibles, en técnicas endoscópicas muchas veces es innecesaria. Menciona que especialmente en la técnica totalmente extraperitoneal puede ser más que todo una cosa opcional por parte del cirujano, y la fijación no traumática en cirugía abierta y la transperitoneal, la TAP, podría tener un beneficio muy a corto plazo, pero que a largo plazo no tiene beneficios con respecto al dolor crónico. Y pues digamos que hace la recomendación de que en caso de que se utilice una técnica totalmente extraperitoneal se debe evitar una fijación traumática de mallas pesadas. La fijación atraumática con respecto a la técnica totalmente, transabdominal TAP o la técnica abierta Liechtenstein puede ser una opción y debe ser tenida en cuenta. Con respecto a si es necesario hospitalizar o no, refiere que, pues digamos que los estudios mencionan que en pacientes mayores a 65 años y también los pacientes que eran ASA 3 o mayor, digamos que se podía dar manejo ambulatorio en caso de reparación abierta que se realizó con técnica con anestesia local y que no hubo ninguna complicación y que tampoco aumentó la probabilidad de tener alguna complicación postquirúrgica como infección de la herida o recurrencia, por lo cual se debe ofrecer el procedimiento ambulatorio en todos los pacientes que fueron reparados de forma abierta con técnica con anestesia local. No así hasta este momento habían, digamos, datos sobre la anestesia general que se utiliza para los procedimientos laparoscópicos o endoscópicos. Con respecto a la profilaxis antibiótica, entonces menciona que en pacientes con cirugía abierta, de bajo riesgo y baja incidencia de infección, pues en el lugar donde están, la profilaxis antibiótica no ha demostrado reducir de forma significativa el número de infecciones en la herida quirúrgica, pero en pacientes con alta incidencia o en zonas o en instituciones con alta incidencia de infección de herida quirúrgica, esto definido como el mayor al 5% de la población operada, la profilaxis antibiótica sí tiene un papel en la prevención con un número necesario a tratar de 22. Esto es que se necesita darle profilaxia a 22 pacientes para evitar una infección quirúrgica, lo cual pareciera ser inicialmente mucho, pero si tenemos en cuenta que el hernia inguinal es uno de los procedimientos más realizados en el mundo, pues este número realmente termina siendo pequeño, ¿no?
Con respecto al entrenamiento, entonces, definitivamente, a diferencia de lo que pasa en las técnicas abiertas, sí hay muchos estudios actuales y para esa época donde hicieron esta guía, la Sociedad Europea de la Hernia, donde se demuestra que el entrenamiento durante la residencia mejora, digamos, los resultados ya a la hora de enfrentarse al paciente. Entonces, las recomendaciones que se deben implementar programas de entrenamiento preclínico, especialmente cuando se utilizan técnicas totalmente extraperitoneal, y esto se debe hacer a través de la simulación. La simulación, digamos que es un gran éxito de la tecnología moderna y definitivamente ha demostrado mejorar las habilidades y evitar y disminuir las complicaciones. Con respecto a los postquirúrgico, digamos que aquí la mayoría de los artículos discutieron la probabilidad o no de hacer un bloqueo nervioso después de la cirugía de los nervios iloinguinal, hipogástrico y genitofemoral, y encontraron que hacer este bloqueo en todos los pacientes con cirugía abierta mejoraba algo el dolor postquirúrgico, por lo cual la guía hace una recomendación de que se debe realizar este bloqueo en todos los pacientes sometidos a una hernioplastia o una herniorrafia inguinal. Con respecto a la aparición de dolor crónico, menciona que normalmente el riesgo de dolor crónico disminuye a medida que va aumentando la edad del paciente. Cosas como el dolor prequirúrgico y el dolor postquirúrgico temprano son factores de riesgos independientes para la aparición de dolor crónico, y habían algunos artículos que recomendaban la resección del nervio ilinguinal de rutina en todos los pacientes que iban sobre todo por abordajes anteriores, pero esto no demostró disminuir digamos, la aparición de dolor crónico, por lo cual la recomendación que hace la guía es que se debe evitar resecar el nervio ilinguinal en todas las intervenciones por vía anterior. Por vía posterior pues es mucho más difícil, ¿no? Por la disposición anatómica de los nervios. Después de dar todas estas recomendaciones sigue una discusión donde prácticamente ahonda un poco más en estos puntos, sin dar la verdad nada, digamos, nuevo, y pues es el abrebocas para empezar las guías de manejo de las patologías herniarias, después de que ya hemos revisado en este canal las clasificaciones de las hernias inguinales y las principales recomendaciones, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. Los dejo con Samantha. Que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche.